también de una vez, conozco las tres áreas, tanto para el sector seguros, valores y banca. Pues me inicié en el sector seguros, estuve en bolsa de valores y bueno, actualmente me encuentro en la banca. Los tres sectores en esta área de control interno. Qué bueno. Ya estamos grabando. Y como le comenté antes de comenzar la grabación, nuestro curso es de prevención y legitimación de capitales y la idea es que podamos compartir esas experiencias y conocimientos acerca de la materia. Tenemos un temario bastante amplio para estos cuatro días que tienen que ver con diversas áreas y especialmente con manejo de riesgo. Es el módulo que vamos a ver hoy, que voy a compartir yo con el profesor Parra acerca de la gestión estratégica de riesgo. Va a ser ese módulo va a ser bien interesante tengo que empezarme a grabar. Creo que es Aníbal que comentó. Aníbal, comentaste que estás manejando el área de riesgo en seguro. ¿Eres tú, Aníbal, que lo comentaste? Sí, profesor. Qué bueno. Entonces, ahí va a ser bien interesante mirar todo la parte de gestión de riesgo. Ahí hemos nada más titulado una serie de aspectos que vamos a trabajar, como son los sistemas de riesgo, el propósito de la gestión, y vamos a hablar de la normativa internacional, la ISO 31000, que es la que da la referencia para el manejo de los riesgos. Un segundo módulo que vamos a trabajar mañana, que habla de los principios de prevención y legitimación de capitales, la resolución 08318, las fases en que se legitima capital y las responsabilidades del gobierno corporativo, es decir, de la dirección de las empresas. Tercer módulo que vamos a revisar, como lo dimos acá en el temario, como el perfilamiento y gestión de riesgo. Vamos a ver las consecuencias del lavado de dinero, la tipología de las organizaciones criminales y el modelo que se utiliza hoy en día, y Alberson va a hacer muchos comentarios sobre el otro seminario, curso que está haciendo internacional, el modelo COSO para la prevención de riesgo. Y por último, el día viernes vamos a estar trabajando sobre las normativas legales nacionales en el área de seguros, en el área del mercado de valores y en el área de la actividad bancaria y financiera. De esta manera es que vamos a abordar todo lo relativo al curso y esa es más o menos la temática de lo que vamos a estar trabajando durante todos estos días. Como les comentaba, nuestra sesión de clase ha de ser bien participativa. Yo voy a estar monitoreando, igual que Alberson también va a estar monitoreando cuando alguien levante la mano o abra micrófono porque quiere participar y esa es la única manera de que lo podamos hacer de la mejor forma. María Alejandra y Jorge tienen micrófonos abiertos. Si quieres, cierren el micrófono y cuando quieran participar, levantan la mano o abren el micrófono y yo estoy pendiente. Señor Dubla, llegó el momento en que yo regañe públicamente a la señora Rondón. Buenas tardes, Deyalín Rondón. Bienvenida nuevamente a su casa, a la firma. ¿Por qué se me escapó? ¿Dónde anda usted? Ajá. Buenas noches a todos. ¿Cómo está, profe? Todo bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Me está diciendo el señor Santiago Dubla, que es compañero tuyo ya de trabajo y que Sí. él está aquí en Caracas, pero porque por allá ha estado lloviendo mucho. Bueno, aquí también llovió ayer un palazo de agua duro. Sí. Bueno, acá todo, ha estado lloviendo, pero hoy no llovió, sí, aunque se me complicó un poquito y
me retrasé unos minutos. Ah, está bien. Bienvenida Estoy nuevamente. nuevamente en mi casa, Sí, sí. ¿Estás en la casa ya o estás en la oficina? en oficina. Ah, ok. Ah, porque en cualquier momento te mudas a la casa y utilizas los 600 megas, eso que tú tienes, 600 KB de conectividad que tienes en la casa. Sí, pero se está yendo mucho la electricidad y Ah, entonces me da miedo no quede colgada, por eso me vine claro, para acá. claro que sí. Tenemos de Yadín un grupo de, contigo son 8 personas. Glis Rivera, que es contador, trabaja en una cooperativa de seguro, pero está en el estado Táchira. Glis. Ah. Tenemos a Jorge Rivera, que trabaja en el área de comunicaciones, él es ingeniero, está haciendo actividad de ingeniería en una empresa de comunicaciones, también aquí en Caracas. Tenemos a Aníbal, que trabaja en el área de seguros, él es abogado y está aquí en la ciudad capital. Tenemos a María Alejandra Rojas, que es un corredor de seguro y está contador público y está por Miami en algunas actividades. Tenemos en Apure, por allá en Guasbalito, tenemos a Davián, también trabajando para la misma cooperativa en la cual trabaja Eglis. Él es también, él es abogado. Y creo que esos son todos los que tenemos hasta ahora conectados. Le voy a ceder la palabra a Albertson. Me falta una sola persona por conectarse, que es el señor Wilmer Suárez. No sé si ha llegado. No veo que esté conectado. Y yo voy a dejar, a ver. Sí, Wilber levantó la mano. Aquí está. Adelante, Wilber. El micrófono. Enciende el micrófono. Buenas noches. Ajá. Buenas noches. Mi nombre es Wilmer Suárez. Soy abogado. Trabajo en el área penal. Soy secretario de un tribunal penal aquí en el área metropolitana de Caracas. Ajá. Okay. Qué bien. Y tenemos varios abogados entonces. Tenemos contadores, tenemos abogados, tenemos un ingeniero. Así que tenemos un amplio vislumbre de profesiones. Bienvenido, Wilber, que no había visto que ya estabas conectado. Qué bueno. Albertson, voy a dejar yo de presentar para que tú puedas arrancar y voy a compartir contigo. Aquí ya la tengo lista, así que cuando tú gustes puedes hacer tu presentación, Albertson. ¿La pueden ver? Ahora sí, estamos listos. ¿La pueden ver sin problema? Sí, señor. Sí, Ok. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenido, realmente como bien dijo el doctor, que por cierto fue profesor mío en el doctorado y en la maestría, al curso de prevención y control de legitimación de capitales. Vamos a hablar un poquito más adelante también de financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que como bien vimos aquí a ciertos colegas del sector seguros, a partir de este año se implementa ese nuevo apellidito. De hecho, yo soy una de las personas delegadas por el Instituto Universitario de Seguros que está asesorando a las empresas de seguros en este nuevo proceso. Ya asesoré recientemente a Seguros Horizonte, a Seguros Pirámide y dentro de poco voy a asesorar a MAPFRE, si no me equivoco, en julio, agosto aproximadamente, con la nueva implementación de esta nueva resolución, que no sé si alguno ya está al tanto de eso. Bueno, aquí está mi perfil, como bien les comenté hace ratico, administrador, magíster en gerencia, estoy en el área de las ciencias económicas, administrativas y financieras, también soy profesor, soy investigador, director, gerente, profesor, actualmente tesista. De hecho, mi tesis es específicamente basada en el área de gestión de riesgos para el área de legitimación de capitales. Como
este es el primer módulo. Vamos a estar viendo esto realmente en 4 módulos, uno para cada día. Vamos a comenzar y es importante, de hecho, una presentación que siempre le doy a mis colegas, profesores, estudiantes. Siempre es importante comenzar con lo que es la gestión de riesgo, porque si bien es cierto, ese es el apéndice o el inicio de esta materia de la legitimación de capitales, pues eso es un riesgo estratégico que está de por sí disgregado con una serie de tipos de riesgos, inclusive los financieros y no financieros. El objetivo, bueno, ya fue presentado por el doctor. Básicamente, brindar conocimiento en base a la materia normativa internacional y nacional. Vimos que tenemos muchos aquí abogados. Bueno, y cómo vamos a entender un poquito cómo estos riesgos asociados impactan en los diferentes sectores, porque si bien es cierto, la legitimación de capitales tiene los mismos consensos, va digregado o va aplicado diferente por cada uno de los reguladores. SUDECE, SUDEBAN, la SUNACRIP, la SUNAVAL. No vamos a tocar la SUNACRIP en esta oportunidad, pero también la conozco. Ok. Están viendo toda la pantalla, ¿no? No duden si tienen alguna pregunta, hacerla. Sí. Sí, claro. Ok, buenísimo. Vamos a comenzar con lo que es la gestión global de riesgo. Fíjense algo, en esta materia bien interesante, que va más que todo digregada al área financiera. Cuando hablamos de gestión de riesgos, es básicamente esos procesos. El identificar, el analizar y el responder a los factores que inciden en un proyecto, en un proceso, en una política. Como estaremos hablando en este caso, estaremos específicamente hablando de todos esos que impactan en la materia de administración de riesgo y legitimación de capital. De hecho, la gestión de riesgo en sí lo que busca es evitar, y mejor dicho, la palabra correcta en la materia es minimizar eventos futuros. ¿Por qué minimizar? El riesgo no se elimina, el riesgo se controla, se administra, se minimiza. ¿Cómo? Procedimientos, políticas, pero para eso, si bien es cierto, hay que comenzar en analizar ese riesgo. Es más, primero lo identificamos. ¿Vamos bien? Tomando en cuenta lo que es la gestión de riesgo, ahora vamos entonces a hablar de lo que sería la gestión global de riesgo. ¿Qué sucede en la gestión global de riesgo? Engloban o integran todas esas variables de riesgos. O sea, cuando hablamos de gestión de riesgo podemos hablar del riesgo operativo, el riesgo de continuidad del negocio, riesgo de crédito, riesgo liquidez. Cuando hablamos de la gestión global de riesgo, es las decisiones que toma la alta instancia para administrar todos esos riesgos que atentan con una entidad. Puede ser una entidad financiera, un banco, una empresa de seguros, una empresa tecnológica. Cualquier empresa no está desentendida de ser afectada por un riesgo. Por ejemplo, podríamos estar hablando del riesgo operativo. Eso afecta a cualquier entidad porque es la continuidad del negocio. Ahora, si bien es cierto, cuando hablamos de riesgo financiero, entonces podríamos hablar, y en eso es más que perfecto el doctor Mena, el riesgo en el entorno económico. Y ahí, si bien es cierto, es cuidar esa condición económica financiera que tiene una institución. Para eso está el riesgo financiero, la administración del riesgo financiero. Fíjense algo. Si bien es cierto, la gestión global de riesgo es el componente de todos esos tipos de riesgos, entonces podemos decir que es un proceso continuo y disciplinado en la identificación y resolución de un problema. ¿Por qué? Porque la alta instancia no debe descuidar un riesgo de otro. Más adelante vamos a tocarle un poquitico más todos esos riesgos que van asociados en la materia. Pero si bien es cierto, es importante que entiendan que existe una cúpula importante de riesgos, podemos decir operativos,
que van de cierta manera a atentar en su momento a los riesgos estratégicos. Y ahí donde estamos hablando de riesgo de legitimación de capitales. Entonces, ¿qué sucede? Esto incluye la organización, la planificación, el presupuesto y el control de costos, porque la gestión de riesgo precisamente lo que va a buscar, como dijimos en esta lámina anterior, crear la condición sostenible del valor. O sea, cuidar los intereses que tiene la empresa de verse afectado de algún riesgo en específico. Los sistemas de gestión de riesgo. Si bien es cierto, cuando identificamos un riesgo, lo importante es poderlo cuantificar, predecir su impacto. Para una empresa, un riesgo quizás de crédito no va a ser tan importante como en otra. Por ejemplo, una entidad de este caso, Mercantil Banco, existe una unidad de riesgo de crédito que se encarga de analizar muy específicamente, incluso cuantificarlo punto por punto, qué tanto puede incidir eso en la toma de decisiones de una empresa. Quizás para una empresa del sector tecnológico, el riesgo de crédito no sea tan importante, al menos que sea una empresa tecnológica que se encargue de asesorar empresas del mundo bancario de seguros. Entonces, ahí cambia la situación. Entonces, ¿qué sucede? El resultado de un riesgo aceptable o inaceptable es la que realmente te va a permitir a ti la tolerancia de esa gestión. Recordemos algo. En el mundo del riesgo existen 3 niveles básicos: bajo, moderado y alto. De hecho, nuestra normativa nos habla de moderado. Ahí existen normativas internacionales que hablan del nivel medio. Entonces, uno como gerente de riesgo debe estar consciente a través de una matriz de riesgo que más adelante vamos a ver qué tan aceptable o tolerable, porque una cosa es aceptable o tolerable, de asumir un riesgo. Por ejemplo, para una empresa del sector bancario, el riesgo de crédito, quizás el nivel aceptable sea mucho inferior que el riesgo tecnológico de una empresa industrial, por ejemplo. Entonces, esa condición del riesgo aceptable y no aceptable va a depender del criterio o del tipo de institución en el que se encuentre, incluso del país. Quizás para un banco aquí en Venezuela, el riesgo aceptable o inaceptable puede ser distinto, como el caso de Estados Unidos, el caso de Europa, Panamá, porque ya estaríamos hablando un poquito de jurisdicciones. No se preocupen, más adelante vamos a hablar un poquito de variables, vamos a hablar de jurisdicciones y cómo esto impacta en este nivel de riesgo, cuando estemos viendo un poquito lo que es la perfilación. Ahora, el propósito de la gestión de riesgo básico, y va un poquito acoplado a lo que hemos venido ya conversando. Identificar posibles riesgos. Como le dije, riesgo tecnológico, continuidad del negocio, riesgo financiero, riesgo operativo, etc. Reducir o dividir esos riesgos. Después de que los categorizamos, ir digregando y ver cuáles van a ser esos mitigantes. Fíjense algo, cuando hablamos de mitigantes, hay algo que hay que tener bien claro en el mundo del riesgo. Riesgo inherente y riesgo residual. El riesgo inherente es el que impacta directamente a la institución. El riesgo residual es ese riesgo que queda después de que nosotros aplicamos los controles. Después que nosotros hacemos esa identificación de esos riesgos, estipulamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Para mí, yo quiero analizar un cliente que está ubicado en la frontera. Yo le aplico una serie de controles para poder mitigar el riesgo en esa zona. Ese control puede ser distinto a una persona que se encuentra aquí en Caracas. Entonces, ese riesgo total menos el control que yo aplique va a ser el riesgo residual. Esa diferencia inherente menos control igual riesgo residual. Más adelante igual lo vamos a conversar. Eso te va a dar mano a que
proporcionar una base racional a la toma de decisiones. Porque eso es lo que le va a permitir a todos ustedes, los que están sobre todo en el área de riesgo, verificar que ese perfil es el adecuado. Es el adecuado para acá, para planificar el ajuste en materia de riesgo. Por eso se comienza hablando de gestión de riesgo como una única figura y gestión global de riesgo que engloba una serie, cantidad de riesgos distintos. Si bien es cierto, entonces, ¿cómo podemos simplificar? Evaluar y gestionar los riesgos es la mejor herramienta frente a las catástrofes de proyectos. Un proyecto, no sé si alguno tiene experiencia en PMO, pero cuando uno trabaja en el área de PMO, Project Manager, una de las vertientes que uno tiene que considerar es específicamente la evaluación de riesgo, porque uno tiene un tiempo, tú tienes un tiempo para implementar un proyecto durante un año, tienes un capital y tienes una experticia, pero ¿qué te pide PMO para poder considerar esas tres variables? Ver cuál es el riesgo que tú vas a asumir para que ese proyecto se cumpla. Entonces, por eso es que hablamos de evitar esa catástrofe en esos proyectos. Ahora, ¿qué podemos decir en la continuidad de este tema? El riesgo busca la administración de riesgo. Garantizar que los riesgos de mayor prioridad sean gestionados. ¿A qué se refieren con riesgos de mayor prioridad? Lo que les estoy comentando hace poco. Priorizar esos riesgos que les da de lo alto, lo moderado y lo bajo. No quiere decir que porque un riesgo bajo sea bajo, valga la redundancia, no se le da importancia. Sencillamente que el criterio de análisis y de evaluación del mismo va a ser menor. Como por ejemplo cuando hablamos en el área de seguros, en el área bancaria, la debida diligencia intensificada, la debida diligencia básica y la debida diligencia moderada. Entonces, todos deben ser gestionados, solamente que con prioridades diferentes. Entonces, proporcionar la gestión en todos los niveles es importante porque mantener un control entre las áreas de la alta instancia, que son auditoría interna, contraloría, finanzas, recursos humanos y por supuesto riesgo y riesgo estratégico, que es el caso de legitimación de capitales, es lo que te va a permitir a ti poder atacar esos problemas que más adelante te van a afectar en un proyecto o en la gestión de la misma empresa. El proceso de análisis en la gestión de riesgo. Primer punto, identificamos. Después que identificamos serie y cantidad de riesgos, puede ser 2, 3, hasta miles. Va a depender del tipo de institución. Para nosotros en el área bancaria, en el área de seguros y valores, la cantidad de riesgos son extremadamente altas. Por ejemplo, en el sector seguro podemos subclasificar los riesgos por ramos. Adicional de por ramos, clasificarlos por individuales y colectivos. Adicional a eso, subclasificarlos por las jurisdicciones. Adicional a eso, subclasificarlos por el tipo de primas y así sucesivamente. Entonces, la importancia del análisis de riesgo te va a permitir a ti darle una solución a ese problema. Evaluarlo y verificar cuál va a ser la priorización para poder evaluarlo. Si bien es cierto, un ejemplo, el ramo de personas, el ramo de patrimonial. A grandes rasgos podríamos decir que el ramo de patrimoniales puede ser más riesgoso que el ramo de personas. Igual, si vamos al ramo de personas, el ramo de personas colectivo, individual, va a tener un nivel de riesgo distinto. Entonces, eso va a depender del criterio de análisis del experto. Entonces, si bien es cierto, el análisis de riesgo es lo que les estoy comentando, entonces, ¿cómo podríamos iniciar? Identificamos el riesgo. Cuando existe, ¿alguno aquí es por casualidad parte del comité de riesgo de su institución? ¿O toma las decisiones en análisis de riesgo? Creo que ninguno.
Sería bien interesante saber si Eglis o Davián, que trabajan en la cooperativa, forman parte de lo que tú estás preguntando, Albertson. Eglis, ¿tú formas parte del comité de riesgo de la empresa o simplemente estás trabajando para ella? En el comité de riesgo está Davián, que es el oficial de cumplimiento de la cooperativa. Ajá, ahí tienes a Davián Albertson. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, si bien es cierto, cuando comenzamos entonces a notificar un poquito lo que es la identificación del riesgo, aquí básicamente va a depender de la experticia del equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la experiencia y la trayectoria es lo que te va a permitir a ti identificar esa cantidad de riesgos. Por lo general, ese equipo es multidisciplinario. Los que van a ver la visión legal, los que van a ver esa visión tecnológica, los que van a ver esa visión económica financiera. Y adicional a eso, identificar cuál es el instrumento de evaluación que se va a categorizar para esos tipos de riesgos. En el caso de la institución bancaria, nosotros, por ejemplo, en mi caso, que yo soy precisamente la persona que hace la evaluación de riesgo aquí en el banco, nosotros nos reunimos en un cierto comité interno que nos permite tener la visual de las 3 unidades que competen a la unidad de legitimación de capitales. Eso es válido tanto para seguros, valores y banca. Y nos permite a nosotros categorizar sus riesgos inherentes, verificar cuáles son esos instrumentos, ya sean físicos, tecnológicos, financieros, y adicional las herramientas para poder entonces desarrollar contingencias. ¿Cómo desarrollamos esas contingencias? A través del POA. Y adicional a eso, a través de los mismos controles que nos van a permitir a nosotros en el área de riesgo minimizar esos riesgos que nos puedan perjudicar más adelante o que queremos minimizar. ¿Ya están viendo la remera? Ok, la remera. Ok, fíjense algo. Ya cuando estamos en el punto de evaluar los riesgos, entonces aquí podríamos un poquito hablar de frecuencia. ¿Por qué frecuencia? A modo de ejemplo, podemos decir que existen riesgos que van a afectar de cierta manera la continuidad del negocio de manera diaria, aunque en la realidad sea otra, porque si bien es cierto en el sector seguros o en el sector bancario, la frecuencia de evaluación de riesgos es continua, es diaria, es cada segundo. Yo particularmente, y voy a hablar de mi experiencia particular, quien administra yo soy los ojos de las herramientas de legitimación en el banco, eso es a cada rato. Sin embargo, si uno habla de la normativa te da un tiempo para poder hacer la evaluación de riesgo, que es la evaluación anual de riesgo. Las nuevas resoluciones te están hablando ya de la evaluación semestral de riesgo. Por cierto, tengo que hacer la evaluación semestral en estos días. Y eso es la actualización de esos parámetros. Porque quizás, y vamos a poner un ejemplo, no sé, vamos a ver. Las jurisdicciones. Ajá. La UNIF, que es la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, nos da una sugerencia de las jurisdicciones que se encuentran en nuestro territorio venezolano y que no todos los semestres se evalúan de manera diferente. Quizás para el primer semestre el Distrito Capital, vamos a poner un ejemplo, elevado corrupción, elevado tráfico de armas, pasó a ser un estado de riesgo moderado a riesgo alto. Entonces, no podemos en la evaluación de riesgo tener la misma nivel de riesgo si este cambió a priori, porque entonces la frecuencia de análisis se va a ver afectada y la toma de decisiones se va a ver afectada. Por eso es que la evaluación anual de riesgo, la evaluación semestral de riesgo, existen empresas, me han contratado para hacer evaluaciones trimestrales
pero no son levantadas a POA, sino que es algo muy interno de la gerencia, precisamente para evaluar qué tanto ha cambiado o ha rotado ese riesgo. Mi experiencia y mi sugerencia siempre me ha demostrado que el riesgo cambia. Difícilmente uno puede ubicar que ciertos parámetros de análisis y evaluación sean los mismos, porque quizás, fíjense la estimada compañera que está en Estados Unidos, ¿no? Un ejemplo de la señorita. Quizás ella está asegurada, aseguró un vehículo, aseguró una casa, está asegurada ya como persona, y en su momento refleja su cotización que está aquí en Caracas. Pero para ese nuevo análisis de evaluación de riesgo, ella ya no está en el territorio venezolano. Entonces, ahí tenemos que considerar cuál es el impacto que ella tiene por estar fuera de la jurisdicción. Quizás por estar en Estados Unidos el riesgo pueda bajar. ¿Por qué? Porque a lo mejor para el experto del área, Estados Unidos significa un riesgo menor que el debe estar en Venezuela. Pero eso siempre va a depender de la experticia y de la metodología de riesgo que te permita a ti evaluar esa condición. Por eso es que cuando uno habla, el equipo de proyectos debe identificar los orígenes de tales riesgos. ¿Cuáles son esos orígenes? Ese pre y ese post de esa condición que estás evaluando. ¿Existe alguna pregunta hasta este momento para continuar? Este tipo de evaluación de riesgo, Albertson, que se realiza a nivel de la banca y se realiza a nivel de las compañías de seguro, también es aplicable la identificación de riesgos en cualquier otro tipo de empresas. Me viene a la mente, por ejemplo, Deyalín trabaja en una empresa que no es ni de la banca ni de seguro, sino es una empresa privada, en el sentido de que es aplicable la identificación de los riesgos y la evaluación de los mismos. Va a depender del tipo de institución. Un ejemplo básico, valores. Valores, a pesar de que está en el mismo nivel del sector financiero, ellos tienen una evaluación anual, es únicamente anual. Va a depender de qué tipo de empresa y en qué sector está. Por lo general, las empresas, o yo recomiendo a las empresas del sector, por ejemplo, servicios, tecnología, hacer evaluaciones anuales levantadas a POA. ¿Por qué a POA? Porque ese se presenta en junta directiva. Si es por una empresa que lo quieres hacer a evaluación interna para manejar ciertos aspectos externos e internos, porque, por ejemplo, yo soy una empresa, no sé, una clínica, y resulta que yo me quiero asociar con un proveedor que vende rayos X, materiales de rayos X. Entonces, yo quiero ver cómo me perjudica en el riesgo financiero asociarme con esa empresa. Entonces, yo puedo hacer una evaluación mensual de ese momento para ver qué tanto me puede perjudicar. Hay ciertas regulaciones que le dicen a uno cuándo es el tiempo de evaluación mínimo. Por ejemplo, en el caso de este curso específicamente, seguros y banca es semestral y valores es anual. No quiere decir que yo pueda hacer una evaluación por menos, sino que es lo que nos exige la regulación. Mercantil Banco, por ejemplo, hace la evaluación semestral. Sin embargo, para mí, Albertson Parra, yo hago una evaluación mensual de la cartera de clientes, pero es interno para mi gerencia. Entonces, la política que puede establecer cada empresa es diferente en cuanto a la forma de la evaluación de los riesgos que sean inherentes a su propia actividad. Y colócate un ejemplo bien interesante que tiene que ver con una sociedad que se pueda dar en una empresa, en una clínica, y se pueda asociar con alguien y haga aporte referente en términos de dinero y de dónde provendría ese dinero. Por lo tanto, la situación es diferente, pues, en ese sentido.
Ujú. Exactamente. De hecho, cuando hablamos de este término, podemos hablar en materia de legitimación de capitales del origen y destino de los fondos. Entonces, básicamente la evaluación de riesgo va a depender, sí, de la regulación que esté en el área y de las políticas internas. Ujú. Perfecto. Ujú. Ok, es una respuesta frente al riesgo. A grandes rasgos podríamos indicar que el equipo de proyectos, después de que evalúa el riesgo, podrá realmente gestionar el mismo. ¿Cuáles son esos desarrollos de respuestas? El control del riesgo inherente, menos los controles igual a riesgo. También se van a categorizar en diferentes niveles. Puede ser que un riesgo que sea bajo, que nosotros identificamos y evaluamos que es un riesgo bajo, un cliente, por ejemplo, un cliente que está aquí en Caracas, que moviliza sueldo mínimo, que es padre de familia, que está empleado, quizás es un riesgo bajo y mis controles van a ser bajos. Entonces, ahí yo estoy dando una respuesta a ese riesgo. Pero supongamos que es una persona que se dedica a gestionar unos fondos residenciados en el estado Táchira. Perdón, porque yo sé que hay una compañera aquí del estado Táchira, pero estamos hablando de las jurisdicciones que se encuentran en frontera. Resulta, acontece que tiene, y la medida de riesgo va a ser más alta, porque no va a tener la misma implicación que la otra persona. Fíjense algo, en el sector seguro, no es lo mismo asegurar a una persona que tiene 50 años con un vehículo, un Aveo, mientras que si es una persona de 18 años con ese mismo Aveo, el riesgo va a ser diferente. Y estoy seguro que muchos lo pueden comentar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona de 50 años usa su Aveo cada tanto, únicamente para ir a su trabajo, mientras que ese muchacho de 18 años va a usar ese Aveo para todos los días salir de la universidad e ir de fiesta. La probabilidad de riesgo de que el muchacho tenga un accidente es mucho más alto que la persona que es mayor. Entonces, esa respuesta de ese riesgo debe ser completamente distinta. Antes de entrar en el otro punto, ¿alguna otra pregunta? Ujú. Okay, ha quedado bien interesante. Ya estamos montados sobre una primera parte de la hora. Yo voy a detener un minuto la grabación. Vamos a hacer un paréntesis de unos 5 minutos mientras hacemos un cambio y vemos eso. Coloca la lámina un segundo, la normativa internacional de riesgo, específicamente para trabajar con la ISO 31000 y lo que tiene que ver con la matriz que hay que trabajar desde el punto de vista de riesgo. Vamos a hacer un paréntesis de unos 5 minutos. Voy a parar la grabación y en ese sentido volvemos en unos minuticos. Aprovecho para responder Ok, ahí la pregunta. estamos reanudando la grabación. Entonces, para que pueda hacer un grandes rasgos y darle respuesta a Wilmer, que anda, que como abogado, así son todos los abogados, buscan el análisis de las leyes específicamente. Adelante. Sí, bueno, efectivamente,
Como dice el estimado aquí, cuando hablamos un poquito de la gestión de riesgo, sí, vamos a hablar un poquito más a nivel de corporación. Sin embargo, la unidad 2, vamos a hablar un poquito más de lo que es la parte de la UNCO 2, sus definiciones, cuáles son esos delitos que engloba esta normativa. Y ya cuando estemos hablando específicamente del último módulo, que es la módulo 4, vamos a hacer énfasis en esos artículos específicos a lo que hace relevancia en cada una de estas dependencias. Cuando habla de estas dependencias, son la revisión de la normativa en materia de seguro, en materia de banca, y en materia del mercado de valores. O sea que sí tenemos bastante oportunidad, Wilmer, de a partir de mañana, de hacer revisiones desde el punto de vista legal acerca de la normativa. La idea de comenzar desde el punto de vista de riesgo y de la gestión integral de riesgo es porque todos estos males que produce la legitimación de capitales, por supuesto, generan efectos de riesgo en las empresas y por allí es que uno comienza a señalarlo. Pero Wilmer, sí hay oportunidad de que podamos hacer una revisión de toda la normativa legal y ahí tu aporte va a ser bien importante vista la experiencia que tienes ya como abogado manejando ese tipo de leyes. Profesor Parra. No, y efectivamente, como bien dice el doctor, y como le dije al principio, bueno, recordemos que es importante, por lo menos desde mi focal, empezar antes de entrar de lleno en materia de legitimación de capitales, primero entender qué es riesgo, qué es la gestión de riesgo, para poder comprender, ya cuando entremos en la administración de la materia como tal, el porqué de esta importante relevancia del perfilamiento de la materia, sobre todo lo que es el perfilamiento de la administración. Recordemos que el perfilamiento de la administración se ampara en dos cosas: la regulación y la normativa internacional. Precisamente esa normativa internacional es la que apoya la serie de normativas que cada país pueda establecer a manera interna y como ya vamos a revisar, corresponde precisamente a una normativa internacional de una organización que lo que hace son recomendaciones a la hora de manejar riesgos y que desde ese punto de vista, dado que los riesgos son inherentes a cualquier tipo de empresa y en cualquier parte del mundo, esta institución lo que hace son sugerencias en cuanto al manejo de riesgo para las diferentes áreas. Estamos hablando de que desde el punto de vista internacional, la normativa es la que se conoce como la ISO 31000, que es la que, en pocas palabras, hace las recomendaciones referente a los diferentes riesgos. Desde ese punto de vista, vamos a hacer una revisión de la definición, los elementos claves que involucra la definición de los riesgos desde el punto de vista de la ISO 31000 y los principios sobre los cuales se basa la gestión de riesgo, el marco de trabajo, la estructura de trabajo y los procesos en la gestión de riesgo. Y allí incorporaríamos ya al final, y vamos a dejar abierto eso para que después lo podamos seguir trabajando con una matriz de riesgo que comentaba el profesor Parra al principio, queda a propiedad de que cada una de las empresas puede establecer en el marco de su actividad y de los negocios que realiza qué tan frecuentes son los riesgos a los cuales está expuesto y de qué manera la empresa los puede asumir. En ese orden, veamos lo que es la definición de la norma ISO 31000, que es una normativa fundamental para el manejo de la gestión de riesgo. Simplemente ofrece directrices, ofrece pautas para que, y principios para que las organizaciones, ellos usan el término organizaciones, para que las empresas en general, no importa la actividad a la que esté involucrada,
puedan manejar los riesgos y gestionar los riesgos. Entonces, esta normativa internacional en Venezuela se sigue. Prácticamente todas las empresas siguen las normas ISO, porque no es solo normas ISO para riesgo, hay normas ISO para el área de tecnológica, hay normas ISO para el área de, a ver, se me fue el nombre de la parte de viaje, de turismo, que es la otra. Existen una serie de normativas y a nosotros en este momento nos interesa es la que corresponde al manejo de los riesgos. Allí le señalamos que es un estándar internacional y simplemente aquellas empresas que siguen las normativas ISO y que obtienen una certificación ISO, son empresas que hay cierto nivel de confianza en que sus negocios están manejados sobre estándares internacionales. Y estos estándares internacionales son más que seguir una serie de pautas, y no importa el tamaño del negocio a lo que la empresa se dedique, porque hay que considerar al riesgo como un elemento clave generador de valor. Entonces, aquí me voy a detener porque siempre hemos señalado y hemos visto que el riesgo es algo dañino, es algo que perturba las empresas y que en este caso es necesario utilizarlo al riesgo como generador de valor. Entonces, yo quiero ver la participación de ustedes y yo voy a dejar a Deyalín por ser una de las dos damas. Después le vamos a dar la palabra a María Alejandra, sí, a María Alejandra. ¿En qué sentido podemos nosotros ver el riesgo como un elemento que genera valor, indistintamente de que sabemos que el riesgo es perjudicial y dañino para las empresas? Deyalín, ¿de qué manera nosotros podemos ver el riesgo como un generador de valor? Bueno, profe, yo considero que al momento que lo identificamos, nos permite establecer controles que van en pro de la mejora continua. Y de esta manera, pues, se pueden establecer estrategias, digamos, sí para minimizarlo, pero en pro de también del crecimiento de las organizaciones como tal, dependiendo de en qué área de la organización se puedan determinar, aunque se tendría que hacer una evaluación general, pues. Pero siempre hay puntos claves donde uno, el riesgo está como que un poquito más alto. Y sin embargo, considero que partiendo desde la valoración que le demos, bajo, medio, siempre va a ser en pro de la mejora continua. Entonces, en pocas palabras, tú lo que estás señalando, Deyalín, es que el riesgo no lo debemos de ver necesariamente como un factor negativo, sino aprovechar de él y ver y trazar estrategias para minimizarlo, para reducirlo, de forma tal de que esas estrategias nos generen valor de producto de esa minimización de riesgo. Tengo la sensación de que el señor Santiago quiere participar. Él abrió cámara y quiero ver si realmente, ya después le voy a dar la palabra a María Alejandra. Señor Douglas, ¿desde qué óptica ve usted al riesgo y si lo relaciona con valor en las empresas? Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí, perfectamente. Yo veo riesgo de la siguiente óptica, desde este punto de vista. Estaba por hacer la pregunta, pero estaba esperando que terminaran la exposición. El riesgo va de la mano con el objeto que tenga una compañía, con la actividad. Ya hace rato estamos escuchando que hablan de valores, empresas de seguro, X.
Pero esto, los riesgos se aplica para las empresas privadas, dependiendo del objeto, como le dije anteriormente. Ujú. El riesgo, acaba de decir la licenciada, se le saca provecho. Pero ¿cómo a una empresa privada se le puede aplicar esto? Ujú. No sé si entendieron la pregunta, la duda que yo tengo. Perfectamente. Fíjese que la licenciada de Yalín señalaba que una vez que se identifica el riesgo, o sea, sabe desde el punto de vista de una empresa privada, un riesgo operativo. Por ejemplo, cuando en tu empresa tú otorgas una serie de créditos, ¿verdad? A tus clientes, y estos clientes no te cancelan a tiempo, te están generando allí una pérdida de dinero explícita o implícita, y eso se considera riesgo, porque no es lo mismo que tú recibas el pago de tus clientes en la fecha prevista a que lo tengas un tiempo después. Por lo tanto, cuando tú lo identificas y sabes que tienes en tu cartera de clientes uno de ellos o unos grupos de clientes que no te están honrando los compromisos a tiempo, entonces tú tienes que tomar medidas y tienes que trazar estrategias, y en muchos casos a lo mejor tendrás que hacer las provisiones pertinentes para minorar ese riesgo y que él mismo se pueda considerar después como valor para la empresa. No sé si me está captando la idea con el ejemplo que te estoy colocando. Uh-huh. Sí, ya estoy comprendiendo. Uh-huh. Claro, porque la duda sale que me escucha. Sí, claro que sí. Uh-huh. ¿Qué sucede? A raíz de la pandemia y todo lo que ha acontecido en el país, muchas empresas se han ido a, como dice coloquialmente, se han ido al piso. Uh-huh. Independientemente que existiera o no existiera el factor riesgo. Ejemplo le pongo allá en el Zulia. Muchas empresas, vamos a hablar casi un 70, 80% empresas que están inoperativas. Uh-huh. Aunado a esto, la reconversión monetaria prácticamente la terminó de liquidar porque su capital pasó a ser cero. ¿Existiría alguna relación en el riesgo con lo que está pasando con esta empresa? Porque podemos decir que nadie se imagina lo que iba a pasar en el país, pues. Uh-huh. Empresas solventes 100%. Hoy en día ya no hay operatividad en ello. Uh-huh. El riesgo puede, ¿cómo le explico? Se puede no evitar, como dijo el profesor Mena, creo que se llama el profesor. Profesor Parra. Uh-huh. Parra es la cosa. Se puede evitar el riesgo a futuro. Ok, bueno, ¿cómo estás, estimado Santiago? Bueno, voy a aprovechar de englobar varios punticos aquí. Vamos a comenzar un poquito por lo que dijo el doctor Mena. Ahí tenemos dos riesgos importantes: riesgo liquidez y riesgo crédito. Cuando el doctor puso el ejemplo de que una incobranza, de que la persona no pague, ahí tenemos el primer riesgo, crédito. A cara de mi persona frente a un cliente. Ahora tenemos un segundo riesgo, liquidez. Si esa persona o esas personas no me pagan o no nos pagan, yo entro en una insolvencia. Tenemos entonces un riesgo liquidez. Tenemos dos riesgos. Comenzamos a hablar de gestión global de riesgo. Ahora, cuando la estimada Yalín hizo el comentario de aprovechar el riesgo, era cuando ya hacía mucho énfasis en que la administración de riesgos, si uno la gestiona, te permite mejorar o tener en la línea un proyecto. Ahora, en base a su pregunta, entra dos riesgos más. ¿Qué es lo que sucedió en el caso de Venezuela cuando ya hablamos un poquito de políticas monetarias? Para no entrar mucho en lo que es políticas monetarias, hablando de macroeconomía y microeconomía, tenemos dos riesgos adicionales a los que ya les comenté. Riesgo mercado
Riesgo, continuidad del negocio. ¿Qué es lo que sucede? Cuando las empresas de cualquier área no tienen un plan de continuidad del negocio, ¿qué es básicamente el plan de continuidad del negocio? Yo no administré el riesgo correctamente, por ejemplo, el riesgo liquidez, entré en insolvencia. Yo debo, a través de un plan de negocio en el área de la continuidad del negocio, considerar qué pasaría si a mí me sucede eso. Un ejemplo, resulta que yo tengo 300 clientes, no cobré ninguno. Mi plan de continuidad o mi administración de riesgo, continuidad del negocio, dice que si eso llegara a pasar, yo me apoyo en un crédito en el exterior. Ahí yo administro el primer riesgo de continuidad del negocio. Segundo riesgo, riesgo mercado. ¿Qué es lo que pasó mucho aquí en Venezuela? La cultura de riesgo es para ciertas áreas especializadas. No todo el mundo tiene cultura de riesgo, o no todas las empresas tienen cultura de riesgo. Y entonces el riesgo mercado, cuando yo les hablaba de la parte externa e interna, es precisamente considerar los diferentes riesgos, por ejemplo, riesgo crédito y riesgo liquidez, el riesgo continuidad del negocio frente al riesgo económico. ¿Cuál es el riesgo económico? Macroeconomía y microeconomía. Entonces, al no tener cultura de riesgo y una situación económica un poco complicada, evidentemente hay muchas empresas que no van a tener forma de reaccionar. El riesgo no es solamente uno y la administración de riesgo no es solamente uno. Por eso comenzamos a hablar de gestión de riesgo y gestión global de riesgo, porque son muchas aristas que en materia nacional e internacional uno debe considerar para poderse posicionar y, aparte de posicionarse, poderse mantener en el mercado. Por eso que en el área, y voy a salirme un poco de esto llevándolo un poquito al área administrativa, hablamos de lo que es investigación de mercado. Cuando hacemos investigación de mercado, una de las cosas que manejamos es entorno basado en políticas macroeconómicas. Entonces, si tú o usted no está realmente bien considerando ese entorno que usted le maneja, que puede estar dentro de un sector o dentro de varios, difícilmente cuando existe una catástrofe lo vas a poder solucionar. Fíjense algo, la pandemia. La pandemia está considerado una especie de riesgo operacional. ¿Por qué operacional? Porque te va a afectar tu situación de continuidad del negocio. Por ejemplo, en el caso bancario, en el caso seguros, en el caso valores, los reguladores le exigieron a todas las empresas la incorporación en el POA el plan de continuidad para la contingencia del COVID. Entonces, es importante que todas las empresas, organismos, consideren la administración de riesgo como cultura, y por eso es que también vamos a hablar en este tema de gobierno corporativo, para precisamente exista esa condición de uno poder minimizar. El riesgo no se elimina, el riesgo se minimiza. ¿Y cómo se minimiza? Cultura de riesgo. Pero hay que entender que existe una diversidad de riesgos que lo podemos englobar en dos, financieros y no financieros, para realmente tú estar en una condición de decir, bueno, esto que está sucediendo actualmente en el mercado no me va a afectar o sí me va a afectar. Señor Douglas, fíjese lo siguiente. Yo entiendo la preocupación que tiene, y fíjense que no solo fue en el Zulia que cerraron muchas empresas. Barquisimeto fue otro de las zonas del país que se ha visto bien afectada por el asunto de la pandemia. Y hay, como solemos decir, en términos de las situaciones, unas empresas sobreviven y las otras sufren para poderlo hacer. Fíjense que el área de alimentos, el área de farmacia,
el área de medicina, son empresas que se mantuvieron y se mantienen. Y hay otras que, como usted dice, han tenido que cerrar sus negocios. Y eso tiene que ver mucho con la política que las empresas establecieron. Muchas de ellas, su cadena de suministro le fue interrumpida. Fíjense que, por ejemplo, en Estados Unidos, empresas muy grandes que dotaban al país de alimentos, de carne, de pollo, se interrumpió la cadena de suministro. Y eso no lo podía prever nadie. Ahora se están haciendo mejores estudios, mejores esfuerzos para ver cómo ese riesgo genera ahora valor. Por eso fue que me detuve allí en esa parte de la definición para convertir el riesgo en valor, de manera tal de que estas empresas, por ejemplo, que han sufrido y están sufriendo dificultades, tienen que cambiar su visión de negocio y tienen que orientarse hacia otras áreas complementarias de negocio, de forma tal de que si me está fallando un cierto rubro del negocio, el otro me lo pueda ir compensando. Entonces, de esa forma, el riesgo se aminora. Tiene el micrófono abierto, Yalín. Adelante. No, lo que quería acotar a lo que hablaba el profesor Albertson. Las empresas que manejan ISO, por ejemplo, en el caso de la empresa que yo trabajo que está implementando ISO, realiza ese tipo de gestión de riesgo o de cultura de riesgo. Pero él lo realiza en los diferentes procesos que interactúan dentro de la organización. Y se toca un punto, ¿no? Que se maneja como una matriz de riesgo sobre aquellos riesgos que aún no han ocurrido, pero que pueden suceder. Y en base a eso se realiza lo que sería una acción para ese posible riesgo, porque tenemos que considerar también que existen riesgos internos y externos. Y los externos, pues no tenemos la misma capacidad para minimizarlo que los internos, porque prácticamente eso es un poquito más difícil de mitigar. Entonces, eso era lo que quería agregar a lo que conversaba el profesor Álvarez. Eso es correcto, Deyalín, desde el punto de vista, y qué bueno que la empresa en la cual ustedes están prestando servicios está asumiendo las normas ISO como parte de los procesos de las empresas y viendo el riesgo como cultura. Pero lo importante es que, y lo va a ver Alberto mañana cuando hable del gobierno corporativo, que es que tiene que venir de arriba, de la alta dirección, hacia abajo. Y todos enfocados en la cultura de riesgo. Por eso es que volvemos sobre el mismo tema de que es importantísimo desde todo punto de vista. Y la pregunta del señor Santiago fue bien interesante, porque es que no solamente son compañías de seguro, no solamente es la banca, no solamente es en el mercado de valor, son las empresas normales y corrientes que se ven afectadas precisamente por elementos perturbadores de riesgo que lo tenemos que convertir en elementos generador de valor. Ahora bien, María Alejandra, que no se me ha olvidado que aunque estás por allá, bien lejos, estás conectada y allá en Estados Unidos, la mayoría de las empresas, muchas de las empresas trabajan bajo esta cultura de las ISO en todas sus amplias recomendaciones. La que nos interesa es esta de riesgo para nuestro curso y quería escuchar tu opinión con relación a eso. Adelante, María Alejandra. Hola. Bueno, de verdad que a través de esta exposición me he dado cuenta que en mi área, en la área como productor de seguro, manejo prácticamente a diario, tanto como para el cliente como para mí, lo que es la parte del riesgo. Y me he fijado que sí, que el riesgo siempre existe
Y bueno, lo importante es tratar de reconocer ese riesgo para minimizar todas sus consecuencias. Siendo productor de seguros y manejando siempre un tipo de cliente, es a diario que yo le hablo al cliente cómo él debe de tratar de minimizar su riesgo para que de una vez también mi riesgo quede minimizado. Me pareció bien interesante todo lo que se habló, todo lo que se expuso, porque en realidad en esta área yo no me había fijado que tocaba tanto esa parte de riesgo. Aquí en la empresa de seguro normalmente, aunque está presente el riesgo y se está tratando el riesgo, no lo había tomado tan, como quien dice, con tanta veracidad que de verdad está allí presente. Fíjate, te coloco el ejemplo y se me viene así a la mente, María Alejandra, a nivel muy personal. Tú tienes tu cartera de clientes Exacto. que con regularidad te compran el seguro, te lo renovan, etcétera, etcétera. Pero bueno, parte de tu cartera, por X circunstancias, y esto es un ejemplo que papá Dios no me va a escuchar, pierdes parte de tu cartera de clientes. Eso a ti, por supuesto, te genera riesgo. Te genera riesgo en tus ingresos, te genera riesgo en tu liquidez. Y entonces ahí hay que preguntarse, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué perdí esta cartera? ¿Por qué perdí este grupo de clientes? ¿Qué hice yo o qué no hice yo en que yo no los asesoré bien para que no me renovaran? No sé 24. si me perdieron copia la idea, María Alejandra. Sí, eso es porque eso ha pasado, sobre todo con la parte de la situación económica que vive el país. Ya muchos clientes, no es lo mismo antes que un cliente aseguraba un vehículo que asegurarlo ahora. ¿Okay? Ya el cliente, tú ahí tienes que hablar de cuál es el riesgo de que deje de asegurar su vehículo. ¿Ok? Claro, ahí también estoy hablando de mis riesgos, porque el perder un cliente, si no lo sepa orientar y que él me sepa entender por qué debe tratar de mantener su vehículo asegurado, de explicarle a él cuál sería su riesgo y que al final viene siendo como que mi riesgo, porque estaría perdiendo un cliente si no lo hago de la mejor manera. Eso es correcto. Entonces, el riesgo de tu cliente prácticamente es el riesgo tuyo. Es mi riesgo, exacto. Eso es una buena conclusión de la que he llegado a toda esta exposición, que de verdad que no había manejado esa parte de riesgo. De verdad que no la maneja ahí de esa manera como me la explicaron. Sí, no se maneja ahí en las empresas de seguro. Qué bien que por eso a mí me gusta, y Deyalín lo sabe, porque Deyalín ha estado trabajando conmigo. Ya va, déjame un segundo que el profesor Parra se está retirando. Ok. Porque él estaba en el edificio y ya le están cerrando el estacionamiento y va para La Guaira. Así que los que saben que se maneja y se la pasan en el aeropuerto, que bajan y suben y se van para el sur y vienen para acá, entonces saben que significa bajar de Caracas a La Guaira. Así que vamos a continuar nosotros porque tenemos todavía ahí algunos aspectos que tienen que ver con los elementos y la disertación que sobre esto y normativa que, vuelvo a insistir, ofrece directrices y que las empresas no la deben de asumir por obligación, sino más bien por recomendación. Veamos cuáles son esos elementos y aquí simplemente les mostré tres, o les estoy mostrando tres de un sinfín de elementos que establece la norma como principio de gestión de riesgo. Quise trabajar con estos tres porque considero que son lo de mayor relevancia. Hay muchos más, son como 12, 15 principios que se manejan, pero creo que estos tres son los que son clave a la hora de la gestión de riesgo. Crear y proteger el valor. La creación de valor, y esa es una de las teorías financieras más importantes, facilita el cumplimiento de los objetivos. ¿Cómo creamos nosotros valor? Esto que están haciendo ustedes a partir de hoy, de participar en un curso, nutrirse de conocimiento, esto es crear valor. Esto es agregar valor. Valor para cada uno de ustedes y, por supuesto, valor para las empresas para las cuales ustedes prestan servicio.
Entonces, la creación de valor facilita el cumplimiento de los objetivos. Entonces, como estaba señalando tú, María Alejandra, que estás observando ahora el riesgo de otra óptica, ahora con más razón a tus clientes lo vas a tener que trabajar de una manera muchísimo más precisa porque el riesgo de ellos es el riesgo tuyo. Y esa es una de las formas en las cuales crear y proteger el valor. Adicional, como requisitos legales referidos a diversos aspectos en la salud laboral, seguridad y protección ambiental, entre otros. Pero el crear y proteger el valor ayuda al cumplimiento de los objetivos de la empresa, no importa el área en las cuales nosotros estemos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando para la firma, para Trache, y esto que estamos haciendo es crear valor y proteger el valor de la empresa, de que cada día existan una mayor cantidad de cursos y de talleres en los cuales nosotros podamos compartir conocimiento, y de eso Deyalin es fiel creyente de toda la actividad que nosotros realizamos. El segundo principio que quiero discutir con ustedes es de la integración de los procesos. Y esto tiene que ver mucho, Deyalin, con lo que tú estabas señalando. La gestión de riesgo no es un proceso aislado. Debe estar integrado con todas las actividades clave que realiza la empresa. Entonces, si ISO señala que debe haber integración en los procesos, nada hacemos con que el área de producción, por ejemplo, anote y trabaje con normativas de riesgo y disminuya los riesgos de la salud laboral cuando en otras áreas de la empresa no están aplicando absolutamente nada. Entonces, por eso señalamos que la cultura de riesgo tiene que venir de arriba hacia abajo, hacia todas las áreas de la organización o de la empresa en general. Y el último de los aspectos, que simplemente, vuelvo a insistir, estamos trabajando acá, es que la gestión de riesgo, la unidad de riesgo, la gerencia de riesgo, debe ser parte intrínseca en la toma de decisiones. Desde el punto de vista de evaluando las actividades, sugiriendo a la alta directiva qué hacer, cómo aminorarlo, qué proyectos. Profesor Albenson no se lo comentó, o sí se lo comentó brevemente, está haciendo una certificación internacional porque el banco está montando un mecanismo de riesgo no solo de legitimación de capitales, sino financiamiento del terrorismo, y para el banco es de suma importancia, y simplemente el banco lo manda a curso, estar conectado durante todo el santo día, termina la gestión y se viene con nosotros porque ese es el compromiso que tenemos, y que él está aprovechando todos esos conocimientos adicional a los conocimientos que ya tiene. Yo le pedí que ya para el último día nos diera una panorámica de lo que le resulta todo esto que está haciendo a nivel internacional. El último, la siguiente es la estructura, el siguiente elemento es la estructura del trabajo o el marco de trabajo, como nosotros lo solemos señalar. Le leo textual: el objetivo de este elemento, el marco de trabajo, la estructura de trabajo, es integrar el proceso de la gestión de riesgo con la dirección de la empresa. Entonces, tiene que haber, en las organizaciones grandes las hay, una dirección de riesgo con la dirección ejecutiva de la empresa, o una gerencia de riesgo con la dirección ejecutiva de la empresa, para trabajar, como lo tengo allí señalado con la flecha, en la gestión de riesgo. ¿Qué significa esto? Que hay una estructura de sistema en la empresa, hay una serie de estrategias desde el punto de vista corporativo que fija la organización, pero esas estrategias corporativas tienen que estar en concordancia con los procesos que se lleven de riesgo, de manera tal de que haya la integración entre toda la planeación que hace la empresa desde el punto de vista corporativo con la mejora continua de los procesos. Por lo tanto, este marco de trabajo, esta estructura de trabajo tiene que ir de la mano. Dirección de empresa, gestión de riesgo con el proceso, con los que la unidad que maneja riesgo, con el objeto de que en la gestión de los riesgos, la identificación de los mismos y
la minimización de ello sea cada vez más efectivo, de forma tal de que ese proceso conlleve a lo que anteriormente estábamos señalando, conlleve a crear y a proteger el valor. Entonces, en ese sentido, es necesario que en las empresas, coméntame, Deyalín, si ya toda la empresa allá en la cual trabajas tú y también trabaja el señor Santiago, está ya la cultura, ya están enmarcados en un trabajo de riesgo, o simplemente van progresivamente por diversas unidades. Adelante. No, ya acá existe la implementación, como le dije, aquí en la empresa tiene un sistema integrado. Está la parte de calidad, la parte de seguridad y ambiente, porque la empresa también trabaja con actividades que tienen, causan impacto ambiental. Entonces, las tres normas se ha hecho en la cultura integrada. Y por supuesto, cada proceso, ¿verdad? Tiene que considerar estas tres normas dentro de sus actividades. Y por supuesto, se trabaja en pro de eso, pues considerando no como algo adicional, sino como una parte normal de la labor diaria, pues. O sea, que la parte de ISO o de la implementación de esas tres normas no sea como que algo adicional a lo que realiza el proceso de contabilidad, no, sino que forma parte del proceso de contabilidad como tal. Qué bien. Por eso era que yo le hacía la observación al profesor cuando él hablaba, ¿verdad?, de esta cultura de riesgo. No sé si de repente sea porque la empresa quiere certificarse, pero debería también he escuchado de COSO, ¿verdad? Que también maneja lo que esa cultura de riesgo que se debe considerar precisamente para minimizar, por lo menos en el caso de lo que hablaba el señor Dubla. Hay riesgos que no podemos permitir que ocurran, sino que tenemos que atacarlos antes, pues, o tratar de minimizarlos. Y de esa forma es que le agregamos valor a la empresa. A la empresa como tal. Eso es correcto. Se me perdió en la mente porque hay uno de ustedes, de los participantes, que está manejando la parte de riesgo en su empresa. Eglis, ¿quién es el que está manejando? ¿Es Davián el que está manejando la parte de riesgo en la cooperativa? Davián, ¿eres tú? Sí, señor. Estoy Ajá. iniciándome en esa parte, sí, señor. Ok. Esta parte que estamos hablando, Davián, de todo este marco integrador de riesgo, ¿lo están manejando ustedes allá en la cooperativa? Coméntanos qué están haciendo ustedes desde ese punto de vista de los riesgos allá en la empresa. Sí, estamos empezando a implementar esa matriz de análisis del riesgo, sobre todo en el área, estamos implementando en el área de producción primeramente, para irlos llevando, y en una parte importante en la toma de decisiones, para subsistir, así como decía el señor Santiago, creo que Santiago, para permanecer en el mercado. ¿Cuáles son los riesgos? El riesgo país que se presentó con referente a la pandemia y todo lo que se ha venido presentando, y la reconversión monetaria, pues hemos estado trabajando sobre eso y el riesgo que hemos atacado para poder persistir. Eso es correcto, Davián, en el sentido de que, y como yo le comentaba hace ratico, las empresas tienen que adaptarse a estas nuevas realidades, la nueva realidad de la pandemia, que va a continuar, y por lo que nosotros estamos viendo, la pandemia es un proceso continuo. Aparentemente en cierta parte del mundo ya se había relajado la pandemia, pero vuelve otra vez y se vuelven a tomar medidas. Entonces pareciera que esto va a continuar con nosotros. Gracias a Dios en el país
No sé si es porque las cifras no son las reales o si las son, pero gracias a Dios todavía nosotros que nos protegemos bastante, las cifras son prácticamente insignificantes con relación a lo que está sufriendo en el mundo. El último punto que quiero hacerle mención es al proceso que se lleva la gestión de riesgo. Esto no es nada nuevo para Deyalin, que ese proceso implica el establecimiento de una matriz de riesgo. Esta matriz, y ahí hay un ejemplo muy sencillo de una matriz de probabilidad y consecuencia o impacto, lo que busca es calificar y evaluar los riesgos y, como lo señalamos aquí muy claramente, que la empresa está dispuesta a aceptar. ¿Por qué? Porque hay algunos riesgos que la empresa tiene que manejar. Por ejemplo, señor Dubla, el riesgo, tengo unos clientes que sé que son riesgosos hasta un cierto punto, pero son uno de mis principales clientes. Entonces, yo tengo que aceptar el riesgo de ese cliente porque es uno de los que más me factura. Entonces, tengo que tomar las previsiones para cuando estoy haciendo mi flujo de caja, por ejemplo, saber que en el flujo de caja este mes, estos señores, es muy posible que tenga un impacto con ellos, pero son riesgos que la empresa estaría dispuesta a aceptar. Esta matriz, este proceso, sirve para facilitar el análisis y la toma de decisiones. Como estaba señalando, hay que construir la matriz, identificarlos y, como colocó yo por aquí, priorizar los riesgos que ya hemos identificado, porque si identificamos un listado enorme, vamos a darle prioridad para saber quiénes van primero y quiénes van segundo, es decir, quiénes generan mayor impacto en la empresa y quiénes no. Entonces, una vez que lo hemos priorizado, lo hemos identificado, lo hemos priorizado, entonces evaluamos la probabilidad e impacto de que ellos ocurra y graficaremos, que es el último punto, aquellos que están en este sector en rojo, porque son los que mayor impacto pueden tener sobre, ya te doy la palabra, Debian, pueden tener sobre la empresa. Adelante. Como estamos hablando sobre los riesgos, pues entonces se toma la decisión y eso se llamaría un riesgo calculado. Claro, porque tú estás dispuesto a aceptar ese riesgo y entonces riesgo calculado. Ya sabes qué tipo de riesgo estás aceptando como negocio y toma la decisión calculada pues acerca de él. En el ejemplo que le estaba colocando, correcto, porque Dula, como está con el crédito de un cliente. Un cliente que me factura, y voy a tener un riesgo calculado que voy a tener una morosidad de 10 días, 5 días, independiente, por eso se llama y se acepta. Pero ¿sabes cuál es la minimización de ese riesgo? ¿O hasta qué tiempo llega? ¿Y qué impacto te puede generar en la empresa? Sí, claro. Me puede generar una fluidez de caja muy por debajo, o al momento de que puedes, con ese riesgo calculado, puedes apalancar con otro proveedor, con otro cliente. Eso es correcto. Esa apreciación que está señalando es precisa y de ese punto de vista hay que trabajarlo. Por eso es importante, y si ustedes están comenzando ese trabajo allá en la empresa, en la cooperativa, es bien importante el proceso que están haciendo, priorizar los riesgos, identificarlos desde el punto de vista del negocio como tal, y una vez que ya los tienes identificados, le das la prioridad porque a lo mejor un cliente es más riesgoso que el otro, y después medir el impacto que eso se pueda generar y la puedes construir con una matriz de riesgo, que simplemente aquí lo que estamos mostrando es un pedazo de cómo construir una matriz de probabilidad e impacto. Mañana, si Dios quiere y la Virgen, me gustaría que el otro grupo de personas, aparte de ti, de Bian, de María Alejandra, me gustaría que Wilmer, que intervino, Eglis y Jorge, que mañana tuviesen una participación activa en la clase y no de pena, si por casualidad le da pena, de que no manejan algo
Fíjense que el señor Dubla había dicho, estaba esperando que terminara la disertación, pero no lo hagamos así, simplemente si hay alguna duda, levanten la mano y nosotros detenemos, hacemos las aclaratorias pertinentes y continuamos. Para mañana tenemos previsto ver los principios de prevención y control, hablar de la resolución 08318 y del gobierno corporativo. Va a ser bien interesante, Wilber, para mañana, que como abogado te interesa muchísimo estar bien pendiente de lo que vamos a analizar mañana. Y más o menos esta es la dinámica de lo que vamos a llevar a cabo. Desde unos minutos antes de las 6, yo les envío el link correspondiente para que comience a conectarse. Y bueno, manejamos nuestra temática de esa forma. Adelante, Jorge. Ok, profe, en vista a lo que me estaba comentando sobre que participáramos en eso, pasa que, bueno, no participo mucho porque realmente para mí este tema es nuevo, pues, y por esa razón inicié y concho, imagínate, estoy tan oído a todo esto que me parece tan interesante para poder aplicarlo, ¿no? En el día a día, y wow, yo veo que es sorprendente todas las cosas que uno a veces estima que no pueden pasar y que puedan pasar y que a veces uno no aguara, que uno está como en manos de Dios, porque realmente uno estima riesgo en algunas cosas. ¿Tú eres el Barquisimeto, Jorge? No, de Caracas, pero me parece muy interesante el tema y por eso, coño, ya veo que tengo un objetivo en común ya. No, y cualquier duda, por eso, así como hiciste ahorita, levanta la mano. A veces estoy pendiente aquí en el celular porque me escriben por acá ustedes mismos o yo veo la pantalla y veo que me levantó. Deyalín también va a estar pendiente de quién me levante la mano, Deyalín, cuando Albertson ya no esté. Y mire, simplemente es esta dinámica. Hay muchas cosas nuevas que, como tú dices, Jorge, uy, están manejándose, se hacen, pero uno no lo sabe. Y esas son cosas que debemos de priorizar. Jorge, tú me dijiste que estás trabajando en la parte de ingeniería, de comunicación. ¿Eres tú, Jorge? Para ver. Sí, correcto. En la parte de ingeniería. ¿En qué empresa estás trabajando, Jorge? Ahorita actualmente tenemos una empresa privada que se llama Cerecon, donde estamos ahorita en todos los procesos de habilitación, pero estamos o sea, no estamos clandestinos, no estamos fuera de la clandestinidad, pero simplemente estamos actualmente en los procesos legales. Y por eso es que me estoy instruyendo mucho para poder estar en el ámbito legal, porque de una forma u otra tenemos que pertenecer a ese ámbito, pues. Por supuesto que sí. Ese en el tema de servicios de internet y ese tipo de... Sí, correcto, sí, así es. Siempre hay procesos que uno tiene que cumplir y bueno, cuando uno quiere abocarse a esos, a estar derecho, simplemente que hay que tener conocimiento para uno no tratar de no incurrir, y si incurre, que sea lo menos posible. Eso creo que hace parte del riesgo. Te pregunto, y con esto le darías respuesta al señor Dubla, ¿hay mercado ahorita para empresas que quieren incursionar en el mundo del internet, de servicios digitales, de servicios de televisión por cable? ¿Hay mercado, Jorge? Mira, mercado hay bastante. Y lo más importante de todo esto es que cuando hay competencia, se puede decir que las personas pueden tratar de mejorar su servicio cada día más, diferenciándose de una empresa a otra. Por ejemplo, nosotros tenemos un lema que decimos que nosotros no vendemos servicios, sino calidad de servicio. Y la idea no es vender servicios, sino calidad de servicio. Entonces, en eso nos diferenciamos entre una empresa y la otra, porque tal vez muchos brindan un producto en volumen y nosotros tratamos de ser más que todo en calidad, pues, diferenciando de una cosa a otra. Qué bueno eso que tienen como criterio que es la calidad de servicio. Y con eso que está respondiendo de que hay mercado, es decir, hay sectores de la economía que se han visto pero muy golpeados, pero están naciendo otros sectores. Entonces, y esta economía que ahora estamos empezando desde cero, es prácticamente una apertura para muchas actividades. Así que creo que es bien interesante
No, el tema de las telecomunicaciones ha tomado una posición muy importante a nivel nacional porque hay muchos sectores que están desasistidos y, por ejemplo, nosotros tratamos de asistir a los sectores que están más vulnerables, que no tienen nada, ni un poquito de oportunidad. Yo digo, ¿para qué matarnos contra todos ahí mismo, en una zona tan pequeña? Vámonos a explorar todo lo que se pueda explorar, porque realmente la intención es esa, explorar y crecer, pero, coño, darle la oportunidad también a aquel que no la tiene. Entonces, justamente eso es lo cuando yo hablo con la gente de CONATEL, le digo, es que tenemos que explorar sectores que no están actualmente habitados. O sea, vámonos por eso. O sea, lo fácil lo hace cualquiera, lo difícil no. Exactamente, qué bueno eso, Jorge, que tengan allí en la empresa y ojalá que le vaya muy bien en su actividad. Eglis, eres la única que hablaste un poquitico, te dejo la palabra para cerrar la conversa de esta noche y que nos comente en líneas generales qué te ha parecido esta primera sesión. Adelante, Eglis. Bueno, buenas noches. La verdad, pues nos sirve para las experiencias que día a día manejamos en nuestras organizaciones y muchas veces también en la parte personal, ¿sí? Porque a veces uno no ve los riesgos, cómo los puede traspasar, ¿sí? Hacia muchas etapas, tanto laborales como personales. En el caso de lo que hablaban al principio de lo de la pandemia, pues podemos decir que eso fue un riesgo catastrófico que nadie estaba preparado a que se diera ese evento. En ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, porque podemos decir que es un riesgo catastrófico, pero como se sigue presentando, ya las empresas podemos minimizar ese riesgo a través de evaluaciones constantes que nos permitan poder continuar en el mercado actual en el que estamos y más pues en Venezuela que vivimos en un constante cambio, ¿sí? De muchos factores. Sí, señor. Entonces, qué bueno que podamos asumir eso y como usted señalaba, señora Egli, la pandemia continúa y nosotros tenemos que vivir con ella y adaptarnos a lo que ella está marcando hoy en día. Sí, señor. Sí, vivimos en un momento de globalización que debemos adaptarnos a muchas maneras de trabajar y de asumir nuevos retos y nuevos riesgos, por lo menos lo que hablaba el joven de las telecomunicaciones. Ellos se fueron a un riesgo alto porque están llegando a sectores donde normalmente no llegaban las telecomunicaciones. Es correcto. Entonces están asumiendo un riesgo alto, pero en el cual le pueden dar una calidad de comunicaciones a muchos factores vulnerables, digamos, del país, ¿sí? Eso es correcto. Eso es correcto, Eli. Me encanta tener esta disertación con todos ustedes. Vamos a dejar nuestra sesión hasta este momento. Voy a dejar de grabar. Vamos a pausar la grabación.